Hola a todos. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la farmacia o la farmacología veterinaria, que corresponden con los medicamentos asociados al sistema digestivo. En ese sentido vamos a ver muchos y muy diferentes fármacos y conviene hacer un repaso de varios temas. Primero vamos a hacer un repaso de las generalidades del sistema digestivo, porque ahí vamos a tener muchos de los receptores sobre los cuales actúan los fármacos. Un poco también al inicio de la fisiología del vómito, específicamente porque vamos a hablar un poco de los antieméticos y los eméticos, que son los puntos 3 y 4. Vamos a hablar de los fármacos procinéticos, que como su nombre lo indica, promueven el movimiento del sistema digestivo. Fármacos que afectan la secreción del ácido clorhídrico, los jugos gástricos, ¿cierto? Los fármacos que ayudan a proteger los nichos ulcerosos, o sea, aquellas lesiones sobre la mucosa gástrica. Aquellos fármacos en el punto 8 que potencian los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. Luego veremos en el noveno punto los fármacos que aumentan la motilidad intestinal. Luego, en la unidad 10 o en el punto 10 veremos los fármacos antidiarreicos. En el 11, estimulantes del apetito. En el 12, algunas particularidades de la farmacología del rumen para aquellos animales rumiantes, específicamente bóvidos, los bovinos y de pronto algunos pequeños rumiantes. Luego miraremos una cosita que llamamos supletorios de carencia, que son relativamente sencillos, y por último algo que denominamos protectores hepáticos. Entonces, como verán, es una unidad un grupo de fármacos ampliamente distribuido con muchos factores importantes a considerar. Entonces, en el primer punto que quiero que consideremos son las generalidades del sistema digestivo. Y aquí los vamos a invitar a que repasen muy especialmente la fisiología del sistema digestivo. Recuerden que cuando vieron la fisiología del sistema digestivo, hay muchos factores que determinan la secreción, la motilidad del intestino, así como todas aquellas funciones que se desarrollan para la absorción de alimentos, ¿cierto? Para la digestión y la absorción de los alimentos. O sea que es muy importante que ustedes hagan un repaso de esas unidades en la fisiología, lo que vieron anteriormente, para poder hacer una mejor comprensión de los fármacos que vamos a ver en esta unidad. Ahí hay una cosa que deben repasar con detalle, y es que el sistema nervioso autónomo tiene un desarrollo muy grande en lo que tiene que ver en el intestino. Ahí hay dos importantes sistemas neurológicos que se les denominan sistemas neurológicos entéricos, que acuérdense que son los plejos de Auerbach y Meissner, que favorecen la actividad del peristaltismo, así como todo lo que tiene que ver con las secreciones endo y exocrinas de un montón de factores que son los que ayudan al buen tránsito, a la digestión y a la absorción de los alimentos, y por tanto deben considerarlo en esa revisión. Recuerden, ahí van a ver hormonas como la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el glucagón. Todo eso es muy importante considerarlo a la hora de empezar a tocar este tema. Y un breve repaso del sistema nervioso autónomo, porque recuerden que el sistema nervioso autónomo tiene amplia influencia sobre el sistema digestivo. Y aquí conviene que recordemos un poco que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas importantes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Todo aquello que estimule el sistema simpático va a implicar una disminución de las funciones digestivas. Recuérdenlo bien y hagan un repaso de ese sistema nervioso autónomo. Por el contrario, cuando hablamos del sistema parasimpático, estamos hablando de todas aquellas acciones que ese sistema regula y que generalmente van asociadas con el aumento de la motilidad, el aumento de las secreciones, tanto endocrinas como exocrinas. Así que es un tema interesantísimo que debemos considerar en este momento para hacer el abordaje de la farmacología del sistema digestivo.
Aquí, por ejemplo, quiero que miremos un poco de la fisiología del sistema que regula todo lo que tiene que ver con el vómito. Aquí tenemos que recordar que en el sistema nervioso central hay una zona que denominamos zona quimiorreceptora o gatillo. Se le llama así porque es la desencadenante de todo el reflejo emético, que tiene que ver con toda esa coordinación del sistema digestivo para hacer una expulsión o un vaciado gástrico. Es muy importante esa zona quimiorreceptora porque está ubicada en la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central, y es la que, a través de las diferentes vías que pueden llegar estímulos a esta zona para que desencadene el reflejo del centro emético en el bulbo raquídeo. Ahí ustedes van a ver que es muy importante porque, por ejemplo, en los casos de intoxicación, cuando el tóxico llega a la sangre, es a esa zona en donde va a ir y estimular el sistema emético, el centro emético, a través de la zona quimiorreceptora, para que se haga una expulsión de lo que en ese momento, por ejemplo, el animal tuviera en el estómago y favorezca entonces la expulsión. Como ustedes ven, miren en este cuadro, ustedes podrán entender que hay, por ejemplo, a través de esa zona quimiorreceptora, que, como le digo, está recibiendo señales de las sustancias que están en el centro, en la sangre, se pueden recibir estímulos desde las vías vagales y simpáticas. Es decir, por ejemplo, desde el intestino hay vías y señales que pueden estar estimulando a través de la serotonina estímulos en la zona quimiorreceptora. Esto también está regulado por acetilcolina, también puede estar indicando eso, o dando señales para eso. En esa zona, por ejemplo, es muy importante porque aquí pueden ciertas sustancias, tanto químicas como, por ejemplo, tóxicos o fármacos, pueden estimular esta zona para que se desencadene la respuesta desde el centro emético. El centro emético también recibe señales desde el cerebelo. Miren ustedes, desde el cerebelo puede recibir señales a través de diferentes estímulos, por ejemplo, del oído interno. Por ejemplo, lo que llamamos mareo por movimiento. El mareo por movimiento puede estimular el cerebelo y, a través de eso, el centro emético, que es el vómito que llamamos nosotros, estimulado por cinetosis, es decir, un mareo por movimiento, que es el que estimula el centro emético para hacer entonces el estímulo de la emesis. Hay estimulaciones sensoriales que inclusive pueden venir de centros superiores y que pueden ser estimulados simplemente por el sistema nervioso central. Algo así como la memoria, el miedo, el peligro pueden desencadenar el centro emético. Entonces, una cosa que debemos considerar a la hora de hablar de antieméticos, por ejemplo, o eméticos, es que hay que considerar, por ejemplo, en el caso del vómito, que el vómito pudiera ser un reflejo protector para sustancias que están causando daño dentro del organismo. Es así, por ejemplo, que si usted tiene una sustancia sumamente irritante en el estómago, por ejemplo, un tóxico, algunos de los pesticidas ingeridos pudieran desencadenar la emesis a través de la zona quimiorreceptora para que se haga una expulsión. O sea, que a veces el vómito pudiera ser un mecanismo de defensa o protector. Entonces, esas son las consideraciones especiales a las que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si vamos a tratar un vómito. Está bien, se pudiera llegar a tratar, porque si es exagerado pudiera también tener consecuencias graves en el del equilibrio de la homeostasis. Pero hay que tener muy en cuenta qué es lo que lo desencadena, y también tratar de controlar ello. Eso, como ustedes ven, es un panorama amplio de muchos posibles factores a tener en cuenta donde se pueden intervenir. Aquí un poco pues más resumido, pero es más o menos lo mismo que vieron allá. Entonces tenemos el centro emético, donde está la respuesta refleja de la emesis o el vómito, y donde entonces reciben centros vestibulares, o sea, de lo que estamos hablando del oído interno, que puede desencadenar la zona quimiorreceptora, o receptores viscerales, que pueden ser estimulados por fármacos o tóxicos, o estímulos en sistema gastrointestinal, inclusive físicos, o estímulos del aparato urinario o área genital. Miren aquí lo que les decía, cinetosis, que puede estimular centros vestibulares que pueden desencadenar zona quimiorreceptora para estimular el vómito. O
estados emocionales desde la corteza cerebral que pueden tener estímulos sensoriales y que pudieran estimular eso. Entonces, esto es lo que hay que considerar a la hora de hablar un poco de esa fisiología del vómito. También tenemos otros, dentro de esos neurotransmisores, también tenemos otro actor importante como es la serotonina, que puede venir también con estímulos desde el plejo entérico, desde el sistema digestivo, a través de células enterocromafines que secretan esa serotonina, que se une a receptores en la fibra muscular lisa que modulan esa motilidad intestinal. Entonces, como ustedes ven, pueden haber entonces a través de ese estímulo, a través del estímulo de la serotonina sobre esos receptores, puede regularse la motilidad intestinal. Y aquí simplemente a través de un sistema de recaptación o de retransporte de la serotonina, pues de transporte de la serotonina que introduce eso a las células epiteliales para su inactivación. Entonces se secreta, produce el estímulo que tenga que producir, que puede ir hasta el centro emético, ¿cierto? Por acá, pero que se puede recapturar como regulación. Entonces miren que es un panorama amplio de muchas sustancias químicas que pueden regular eso, ¿cierto? Aquí también hay un poco esa regulación o ese diseño de los receptores serotoninérgicos que pueden actuar a través de la estimulación en la relajación o contracción de la fibra muscular del sistema digestivo. Teniendo eso como base, entonces nosotros podemos tener unas diferentes vías de comunicación, ustedes ven, que puede llevar a producir o a través del sistema nervioso, oído interno, ¿cierto? Aparato vestibular o el sistema digestivo, un desencadenamiento del vómito. ¿Sí ven? Aquí está como un resumencito ya mucho más conciso de todas las vías que pudieran ser estimuladas, y entonces ahí están cuáles son los principales neurotransmisores, donde están entonces la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la histamina, a través de sus diferentes receptores. Pero vamos a ir ya un poco más allá. Entonces, ¿qué implica eso? Vamos a hablar entonces de cómo podemos utilizar esa pequeña o esa estructura, o todo eso que vimos en esa introducción, como para el uso farmacológico en su intervención. Una de las cosas que a veces requerimos es inducir el vómito. ¿Y cuándo se requiere inducir el vómito? Por ejemplo, y ya lo decíamos, por ejemplo, en los casos de intoxicación, cuando un paciente ingirió sustancias que no se desean que estén dentro del organismo, se puede entonces estimular más aún el vómito para favorecer la eliminación de esas sustancias. Y para eso tenemos varias cosas. Una es, por ejemplo, las soluciones salinas hiperconcentradas. Las soluciones salinas hiperconcentradas dadas vía oral con una solución de agua saturada con sal de cocina, puede estimular la emesis. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no se hace la emesis con la solución salina y se queda en el estómago, esto puede llevar a una sobresaturación de sales en el organismo. Entonces podría ser contraproducente. Por eso esta medida no es una de las más recomendadas, aunque si llegara el caso se requiriera, pues era posible. Otras alternativas que se tienen son el jarabe de ipecacuana o denominado emetina, que es un estimulante de la zona quimiorreceptora y que puede ir a inducir vómito. Esa es una opción en el sistema periférico. Cuando hablo del sistema periférico me estoy refiriendo a estimular los receptores dentro del sistema digestivo, estómago o intestino. Estas soluciones salinas, por ejemplo, o el agua oxigenada al 3% puede actuar como irritante y estimular los receptores por irritación en el sistema digestivo, lo que llevará entonces a estimular la zona quimiorreceptora y por tanto el centro emético y generar la emesis. Lo mismo pasa con el jarabe de ipecacuana. Son periféricos por eso, porque no actúan en el sistema nervioso central, sino que actúan allá en el sistema digestivo a través de las mucosas gástrico-intestinal. La otra alternativa son los eméticos de acción central, y ya son aquellos entonces que son capaces de ir directamente hasta la zona quimiorreceptora, viajando por sangre
y que pueden ayudar a estimular la emesis. Para eso se tiene, por ejemplo, en centros toxicológicos la posibilidad de apomorfina, que lo hace a través de receptores, inclusive dopaminérgicos, no muy recomendada en felinos, pues generalmente no produce buena opción, pero la silacina generalmente sí puede producir, que es un tranquilizante, pero a dosis bajas. En felinos, antes de producir sedación, es capaz de producir emesis. Esa dosis baja, las tablas de dosificación las tienen, y porque si es a dosis altas podría ser un efecto contrario, por ejemplo, de una verdadera sedación, que en un caso, por ejemplo, si lo estamos hablando de un paciente intoxicado, no sería recomendable. Y el gluconato de calcio, que ustedes saben que se utiliza como uno de los medicamentos para tratar hipocalcemia. Una de las condiciones que cuando se hace como efecto colateral, recuerden la denominación de un efecto colateral, hace que cuando se está administrando el calcio por estímulo sobre esa zona quimiorreceptora puede inducir vómito. Entonces, como ustedes ven, este fármaco tendría un efecto que, aunque uno no lo pudiera administrar, no en un paciente que esté hipocalcémico, sino con calcio normal, pudiera ser indicado para ayudar a inducir el vómito. Eso como métodos farmacológicos. Lógicamente desde la clínica pues habrán otras maniobras que se pueden hacer, pero estamos hablando aquí de cuáles son esas posibilidades desde los fármacos. Ahora, más importante que eso, desde el punto de vista de la emesis, una de las cosas que más hacemos nosotros es tratar de prevenir el efecto de la emesis, es decir, los antieméticos. Es muy importante porque lógicamente, como hablamos en muchas ocasiones, esa consideración de la emesis o el vómito puede ser un factor protector si se establece mucho tiempo y si su efecto de emesis o de vómito ya no protege el animal, sino que lo puede llevar a desequilibrios ácido-base, porque un paciente que vomita, por ejemplo, reiteradamente puede perder demasiados ácidos que llevan a desequilibrio ácido-básico, ¿cierto? Tornando a un paciente, por ejemplo, en una condición alcalótica. Entonces, por eso tenemos que a veces actuar con antieméticos. En ese sentido, ahí tenemos varios receptores sobre los que nosotros actuamos. Son los receptores de dopamina, de serotonina y otros como receptores de acetilcolina y de histamina en receptores H1. Son los principales receptores sobre los que actuamos para evitar la emesis. En ese sentido, por ejemplo, tenemos los fármacos antidopaminérgicos, porque ya vimos en las gráficas anteriores que la dopamina a través de la zona quimiorreceptora podía ser inductora de la emesis, ¿cierto? Entonces los fármacos que antagonicen la dopamina pueden actuar como antieméticos en acción central. En eso tenemos un grupo que llamamos las benzaminas, y la más famosa de ellas es la metoclopramida y algunas relacionados, que también, además de efectos antidopaminérgicos, se les ha considerado también efectos antiserotonina. Acuérdense que 5-HT, 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Cuál es la ventaja que tiene la metoclopramida? Uno de los antieméticos más empleados en el mundo, tanto en medicina humana como veterinaria, es que se absorbe, su farmacocinética favorece la absorción por todas las vías, se administra vía oral, se administra vía parenteral, tanto intramuscular como intravenosa, con unos muy buenos efectos, unas muy buenas biodisponibilidades, aunque si se da por vía oral tiene un alto fenómeno de primer paso. Recuerde que el fenómeno de primer paso es el metabolismo que hace el organismo al momento de ingresar el fármaco hacia el torrente sanguíneo, especialmente por el hígado. Ahí están las vías medias de eliminación de 1.5 a 3 horas. Las tablas de recomendación dicen cada cuánto, cómo se debe utilizar, y sus dosis, y la eliminación es entre metabolismo hepático y excreción renal. Hay que tener mucho cuidado con este fármaco si se administra vía intravenosa, porque puede tener efectos del sistema nervioso central a través de esa acción, que inclusive también puede ser anticolinérgica. En algunos casos se les puede efectuar eso. Entonces, las administraciones intravenosas tiene que ser muy lenta. Ojo, porque puede producir excitación del sistema nervioso central si se da muy rápido. En cuanto a otros fármacos
por ejemplo, antidopaminéricos puros, ¿cierto? Porque aquí ya estamos hablando, el otro tenía varias acciones, la metoclopramida, pero en antidopaminéricos están dos grupos de fármacos que ya los vieron, que son las fenotiacinas y las butirofenonas, que corresponden al grupo terapéutico de tranquilizantes. ¿Se acuerdan? Esos tranquilizantes, que ya denominamos tranquilizantes mayores, tienen varios fármacos representantes de las fenotiacinas. Por ejemplo, tenemos acepromacina, prochlorpromacina, varios de esos. El más usado en veterinaria, acepromacina, que tienen efectos antieméticos. Lo mismo que las butirofenonas, aloperidol y azaperona. Recuerden que la azaperona muy usada en porcicultura. Hay que considerar que, aunque tienen efectos antieméticos, pues tienen efectos tranquilizantes. Entonces, solamente se indican como antieméticos en aquellos casos en donde también se requiere que el paciente tenga algo de tranquilización. Por ejemplo, se puede utilizar para una mascota que viaja, que es muy intranquila en el viaje en el carro, entonces se puede utilizar una acepromacina para tenerlo más tranquilo y a su vez favorecer. Pero en general como antiemético no se utilizan única y exclusivamente. Los otros fármacos que tenemos para usar como antieméticos están los antihistamínicos sobre receptores H1, o sea, los anti-H1 se denominan. Ya ustedes los conocen, ahí solamente pongo algunos: meclicina, prometacina, tenemos también algunos otros fármacos asociados como la cetericina. Todos estos fármacos anti-H1, generalmente los de primera generación, también loratadina, pueden servir como antieméticos. O sea, todos los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, sirven como antiemético, porque recuerden que este estímulo, sobre todo, es muy bueno para el caso de la emesis por mareo, porque ese estímulo que viene desde la zona vestibular está mediada por está mediada por histamina. Entonces, si antagonizamos la histamina en el receptor H1, tiene un efecto muy interesante, que es el disminuir entonces el vómito estimulado o ejercido por cinetosis y vértigo. Son unos fármacos relativamente seguros desde el punto de vista de los antieméticos, con una acción adicional que recuerden que, además de efecto colateral, tiene crear somnolencia, ¿cierto? Producen cierto sueño, pero en general como antieméticos para cinetosis y vértigo son muy buenos efectos. Entonces miren que aquí hay unas consideraciones que estos fármacos deben de tener. Si además necesito tranquilización, o si, por ejemplo, el sueño no es una contraindicación, ¿cierto? Porque un conductor, por ejemplo, si se mareara, no debería tomar un antihistamínico, porque le va a dar sueño, y entonces, ¿cómo va a ser para conducir? Esas son las consideraciones más importantes desde el punto de vista de los antieméticos. Tendremos entonces en las siguientes diapositivas antieméticos periféricos. ¿Qué quiere decir un antiemético periférico? A ver, en general se habla que cuando estamos mencionando el tema de la emesis, el vómito, puede ser un desarreglo, entonces, un estímulo desde el sistema nervioso central, o de los que ya vimos a través del centro emético, o simplemente porque hay una poca coordinación del sistema digestivo, que hace que haya éstasis intestinal, y que uno de los mecanismos de defensa que tenga el organismo es simplemente favorecer el vómito. Llamamos entonces antieméticos centrales a los que ejercen el sistema nervioso central, pero los periféricos son aquellos que su acción se da más que todo en el intestino. Para eso tenemos, por ejemplo, el tema de los antimuscarínicos. Uno de ellos, muy importante, es la domperidona. La domperidona es un antagonista de dopamina en receptores 2 periféricos, que no atraviesa barrera hematoencefálica. Esa es una ventaja grandísima comparado, por ejemplo, con metoclopramida, que la metoclopramida sí atraviesa barrera hematoencefálica, por eso se llama del sistema nervioso central. A este le denomina periférico, porque en el sistema digestivo es capaz de antagonizar ese estímulo emético. La actividad emética la antagoniza, o sea, una actividad antiemética, simplemente antagonizando los receptores de dopamina en sistema digestivo. Eso es una ventaja muy grande. Se ha utilizado, ustedes lo vieron, en tranquilizantes. Uno de los efectos colaterales
de los antagonistas de dopamina es que aumentan la secreción de prolactina. Vayan por allá, peguen una revisadita de eso que vieron en tranquilizantes, porque puede producir aumento de la secreción de prolactina, y si se da mucho tiempo pudiera tener ginecomastia, que acuérdense que es el aumento o el desarrollo de las glándulas mamarias. Pero en general se considera un buen antiemético con una acción procinética, acuérdense, moderada e inconstante. Entonces, domperidona. Por ejemplo, en yeguas este fármaco se utiliza para aumentar la secreción de prolactina. Lo que pasa es que no hay preparados específicos para equinos en nuestro medio. Otros fármacos que vamos a ver entonces hasta aquí, llegamos a los antieméticos periféricos. En el próximo audio vamos a escuchar lo que tiene que ver entonces con unos fármacos que se relacionan, pero que se tratan en otra sesión, que es los fármacos procinéticos.